quiero que me acompañen, vayan buscando el libro de Daniel, capítulo 1, versículos 3 y 4, vamos a leer, y le puse como título Destacados. Me encanta la gente que se destaca por lo que hace. No solamente porque tiene la sabiduría, el talento, la gracia, sino esa gente que se destaca, pero a raíz también de trabajo, de esfuerzo, de dedicación. Y uno ve y dice, la verdad que se merece lo que está logrando, se merece en el trabajo el ascenso, se merece que lo nombren, que lo tengan ahí, porque deja todo. Y el libro de Daniel, el capítulo 1, nos da los pasos a seguir para ser personas destacadas en el lugar donde estemos. Nos estamos adelantando a lo que sería la cuarta semana de estos 40 días de ayuno, oración y renovación personal, porque mañana al no tener servicio, entonces lo adelantamos. Y esta semana que comienza, habla acerca de la educación. Y digo, qué importante que es la educación en todos nosotros y en todos los niveles. No solamente en lo secular, sino también la educación en la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios. Y en lo secular, en el área que cada uno anhele, quiera, sueñe. Por eso, Daniel capítulo 1, versículos 3 y 4 dice, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Quizás conoces esta historia, la historia de Daniel y sus amigos, pero en este momento Israel estaba siendo invadida, estaban en guerra, y los babilónicos estaban ganando. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, estaba al frente de la batalla. Estaba en el campamento y le llega la noticia que su padre murió. Así que regresa a Babilonia, pero antes le deja este recado a Aspenaz. Le dice, tráeme jóvenes sin tacha, de buen parecer, intachables, porque le tenemos que enseñar nuestra cultura, nuestras creencias. Así que los traen, y entre los que traen dice que estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías. 4 jóvenes de Israel, del linaje real, sin tachas, preparados y enseñados en toda sabiduría. Y ustedes conocen la historia, que estaban todos los que habían sido agarrados para enseñarles y les traen la comida, y Daniel y sus amigos deciden no comer y contaminarse con la comida del rey. Porque esa comida que le traían eran comida que antes habían sido ofrecidas a otros dioses. Y ellos no comen y piden una dieta especial. Y este Aspenaz, cuando le dice, si yo les cambio la comida, cuando el rey los llame a todos, se va a notar en sus rostros que no comieron la comida del rey. Y a mí me matan. Y Daniel le dijo, probemos. Así que le trajeron legumbres y agua. Y esa fue su comida. Y cuando Nabucodonosor los manda a llamar, dice que Daniel y sus amigos estaban impecables. Dice que fueron enseñados en todo acerca de Babilonia, y entre estos 4 no encontraron mejores que ellos. Daniel y sus amigos fueron encontrados 10 veces mejores que el resto, en toda ciencia, en sabiduría. Eran unos cracks. Y algo que hicieron inmediatamente con Daniel y sus amigos fue cambiarles el nombre. Porque los conocemos a sus amigos en el momento del horno de fuego, ¿se acuerdan? Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces les cambian el nombre. ¿Por qué? Porque el significado de Daniel es Dios es mi juez. El significado de Ananías es agraciado por Dios. El significado de Misael es ¿quién es como Dios? Y el significado de Azarías es Jehová ha ayudado.
inmediatamente le cambian sus nombres, le cambian su significado. Lo que hacen es lavarle la cabeza, es que se olviden de Dios, cambiarle su naturaleza, cambiarle su identidad de hijos de Dios, del pueblo de Dios, y transformarlos en personas que piensen como los babilónicos, que adoren a los dioses de Babilonia y que aprendan todo acerca de Babilonia. Por eso los conocemos con otros nombres también. Pero hay algo que destaco en estos 4, que fueron jóvenes con principios firmes, sus convicciones eran firmes, su creencia era firme. Estaban preparados para todas las cosas, estaban preparados para estar en el palacio del rey, pero su fe seguía intacta. Se movían entre otros dioses, pero su único Dios era el Dios de Israel. Nunca negociaron, nunca transaron, nunca dijeron, bueno, Dios va a entender que nos estamos jugando la vida. Nunca se olvidaron de las enseñanzas de su niñez, de lo que les habían enseñado sus padres, sus maestros, sobre quién era Dios y sus convicciones, cuáles son los principios de los hijos de Dios. Por eso el domingo pasado yo dije, los principios de Dios no son moda, sino que son un estilo de vida. Y estos jóvenes lo entendían bien claro. Y saben que el propósito de llevarse a estos jóvenes a Babilonia era porque si los dejaban en Israel, iban a reedificar a Israel, iban a levantar la nación. Porque una nación se levanta con dinero y con personas adecuadas para esa ocasión, con personas que tengan la visión de una nación diferente, de una ciudad que cambie, de una nación que sea transformada por la mano de Dios. Por eso se los llevaron estos 4, entre otros. Entonces, como esta semana habla sobre la educación, primero me gustaría hablarle a los padres qué es lo que le están enseñando a sus hijos. Por ahí los padres se quedan tranquilos porque dicen, bueno, mi hijo va al colegio y ahí aprende, pero la educación es en casa. En casa es donde les marcamos el camino de la fe y los principios de la vida de un hijo de Dios. En casa es donde enseñamos realmente cómo debemos vivir. En casa es donde los vamos apuntalando para que sus vidas no se vayan por otro camino. Para que aunque estén en el medio de babilónicos, sigan creyendo en el Dios de Israel, en el Dios poderoso, su fe esté intacta. Sus convicciones no cambien y estén seguras. Y ahora nos encontramos en una situación de nuestra nación donde el afuera quiere transformar toda la identidad que Dios nos dio. Porque ese es el propósito del diablo. Cambiar lo que Dios hizo. Transformar las convicciones y la creencia en Él, transformarlas y mostrar que eso pasó de moda, que eso es antiguo, que ahora tenemos que tener una mente abierta. Y que no podemos discriminar, y claro que no. Los hijos de Dios no tenemos que discriminar a nadie por su estilo de vida, por lo que piense, por la forma que vive. Tenemos que enseñarles la palabra de Dios, aceptar a todos. No somos quienes para rechazar. Nosotros nos basamos a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Esta puerta de la iglesia de Sin Límite está abierta a toda clase de personas, con diferentes pensamientos, ideologías, creencias. Esta puerta está abierta. Son aceptados, pero no porque los aceptemos significa que apoyemos lo que ellos están haciendo. ¿Me explico? Si viene una persona adicta a la iglesia, obviamente que va a ser aceptada. Y va a ser amada y querida y tendrá lugar como tenemos todos nosotros. Pero no vamos a apoyar su adicción porque lo está destruyendo. ¿Me explico con eso?
Cuando nuestras convicciones están claras, como padres podemos guiar a nuestros hijos. Podemos mostrarles realmente cuál es el propósito de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice en su palabra? Y es necesario que los padres en este tiempo se sienten con sus hijos a hablar de lo que le están enseñando en la escuela. Porque el colegio tiene la libertad de hablar de cualquier cosa menos de Dios, menos de las convicciones que Dios nos da para nuestra vida y tener una vida buena y saludable y una vida recta delante de los ojos de Dios. Entonces les toca a los padres contrarrestar todo lo que sus hijos aprenden en la calle o en los colegios. Quieren cambiar nuestra identidad cuando Dios ya nos dio una identidad. Pero eso se enseña en casa. Los jóvenes, yo veo los jóvenes que ni saben para dónde van, ni de dónde vienen, ni cuáles son sus sueños, sus proyectos, van a donde va la manada. Y hay momentos de moda y todos van con esa moda, pero no tienen idea hacia dónde van. Porque alguien muestra algo y todos van atrás de eso. Pero no tienen una identidad clara. No saben a dónde van sus pasos. Y nosotros como hijos de Dios, los jóvenes que conocen a Dios, están, no sé cómo decirlo, están dormidos, iba a decir en la pavada, pero no, están dormidos. Hay 2 o 3 que piensan diferente, que hablan de otras cosas y no me meto porque me van a decir que yo soy religioso. Y no mostramos nuestra identidad. Nos da miedo decir cuál es la verdad. Entonces dejamos a los otros jóvenes que se pierdan, que sigan una ideología de género que va contra la palabra de Dios. Que cada uno haga lo que quiera, pero nuestro deber es enseñarles lo que Dios dice, lo que Dios habla. Nosotros como jóvenes tenemos que tener... mirá cómo me metí en la bolsa. Soy joven, che. Tenemos que tener convicciones claras y defender esas convicciones. Y levantar la voz para hablar y decir en lo que creemos y en lo que pensamos. Estos jóvenes lo hicieron y arriesgaron su vida, pero Dios estuvo con ellos. A Daniel lo mandaron al foso de los leones por orar, pero Dios lo rescató. A los otros 3 los metió en el horno de fuego, pero dice que había alguien con ellos caminando dentro del horno de fuego y salieron vivos. Y tanto en una ocasión como en la otra, el rey, al ver el milagro de Dios, dijo: todos tenemos que adorar al Dios de ellos. ¿Por qué lograron eso? Porque sus convicciones estaban claras, porque su fe estaba clara, porque lo que le habían enseñado no fue adulterado por haber vivido en Babilonia. En este momento no nos metemos en Babilonia porque tenemos miedo a caer. Yo he escuchado a gente decir: no, yo no me meto en esto porque es, como decía, acá hay toda corrupción, acá es todo, es terrible. Ahí tenemos que estar. Pero si nos da miedo meternos, es porque nuestras convicciones no están firmes en Dios. Es porque nuestra fe en Dios no está firme. Entonces nos da miedo a que la corriente nos lleve. Eso es porque nuestra mirada se desenfocó de la mirada de Jesús. Dice la palabra: puesto los ojos en Jesús. Cuando mi mirada está en Jesús, mis convicciones se mantienen firmes a pesar del lugar donde me rodeo. Estos 4 tuvieron que luchar contra toda Babilonia, oponerse al rey. Pero lograron algo que otros no habían logrado. Estos estaban preparados. Estaban enseñados en toda ciencia, en sabiduría. Y lograron estar junto al rey. Y esto es un desafío para todos. De que podamos saber
¿en qué mesa nos queremos sentar? ¿En qué mesa queremos comer? Eso significa de que siempre tenemos que querer crecer, querer llegar a lugares de privilegio, lugares de honra, lugares de poder, pero no por el poder, sino porque desde ahí podemos bajar nuestras convicciones. Podemos y tenemos autoridad para marcar la fe de nuestra nación. En nuestro pasado se metió en esos lugares. No estaba esa visión de decir, tenemos que comer en determinada mesa, porque de ahí podemos bajar convicciones referente a la palabra de Dios. Dimos lugar al enemigo para que haga todo lo que hoy estamos viviendo. Y hay algo que yo le pido a Dios, es que la nueva generación que se levante, que no sea como nuestra generación o las generaciones pasadas. Que actuamos en respuesta a lo que el enemigo ya está haciendo. ¿Se dieron cuenta que la iglesia cristiana siempre llega tarde? Los hijos de Dios siempre llegamos tarde, en todo. Siempre tarde. ¿Por qué? Porque no queremos contaminarnos con lo de Babilonia. Nos cubrimos entre nosotros, que somos puros, santos, inmaculados. Pero es necesario estar en esos lugares. ¿A dónde querés llegar? No, a mí me gustaría llegar a ser director, hacer esto, hacer lo otro. ¿Y estás preparado para eso? Acá dice que sean idóneos para estar en el palacio del rey. O sea, no era cualquier persona. A veces creemos que, yo sé cómo me la rebusco, tengo un chamullo, yo entro a cualquier lugar. Y no es con eso. Hay que aprender, hay que estudiar. Hay que adquirir conocimiento y pedirle la sabiduría a Dios. Saben que el conocer es tener los hechos, es saber las cosas, pero la sabiduría es eso que yo sé, ese conocimiento que adquirí, ponerlo en práctica. Por eso hay muchos conocedores, pero pocos hacedores, porque no todos son sabios. Por eso la palabra dice, no sean solamente oidores, no solamente sepan, no solamente lean libros y estudien y vean tutoriales, sino que pónganlo en práctica. La vida se trata de lo que aprendo, lo llevo a la práctica. Eso es conocimiento y sabiduría. Pero por años los hijos de Dios nos quedamos solamente con el conocimiento y el conocimiento se pudre. El conocimiento no marca el camino. El conocimiento nada más se comparte de la boca hacia afuera, pero la sabiduría es lo que penetra los corazones. Cuando la gente te ve que ese conocimiento lo pusiste en práctica. Y esto es lo que hicieron estos 4. Adquirieron el conocimiento, inmediatamente actuaron con sabiduría. Porque en los momentos que tenían que poner el conocimiento y transformarlo en sabiduría, Dios estuvo con ellos. ¿Amén? Por eso yo los desafío a que se destaquen. En el lugar donde estás, en el trabajo que hagas, en el estudio, la carrera que estás haciendo. Estudia más, prepárate más, averigua más. Esforzate para que seas destacado, para que seas el mejor. No importa el tiempo que estés, pero que siempre te vean para un ascenso. Que siempre te estanque por tu estudio, por tu esfuerzo. Que siempre digan, mira, yo te puedo recomendar a alguien que todavía no se recibió, pero sabe un montón. No solamente lo que lee, sino que lo lleva a la práctica. Eso es sabiduría. Tenemos que destacarnos en este tiempo. Es el momento de aquellos que hace años que conocen la palabra de Dios, que siguen el camino de Dios. Es el momento de todo eso que aprendimos, ahora llevarlo a la práctica, transformarlo en sabiduría. Porque se trata de eso.
Estos jóvenes, aunque intentaron cambiarle la identidad de dónde venían, ellos en sus corazones estaban firmes su fe en Dios, su creencia. No transaron en ningún momento. Cuando el rey se entera que estos tres no se habían inclinado ante su estatua, los manda a llamar y le da la oportunidad. Le dice, les doy una oportunidad más. Si quieren seguir vivos, inclínense. Miren qué sencillo era guardar su vida. Podrían haber orado a Dios y decirle, Señor, vos sabés que me arrodillo ante su estatua, pero por dentro sigo parado. Yo hubiese pensado de esa manera. Todos creo que ante la muerte podemos llegar a transar con Dios. Y decir, Señor, por favor, se trata de mi vida. Así que yo sé que vos me vas a entender. ¿Cuántas veces quiero, Dios, yo sé que vos me vas a entender? Y yo digo, con esas cosas Dios no entiende. Dios dice, no te entiendo porque mis principios son claros. Pablo dijo, si vivo es por Dios y si muero me voy con Él. El rey le dice, inclínense. Y ellos le dijeron, no nos vamos a inclinar. Convicciones firmes. Su fe intacta en Dios. Aunque ya se habían ido de su tierra, aunque le habían cambiado el nombre, aunque lo habían vestido diferente, aunque le daban otra comida, le enseñaron otras cosas, su fe y sus convicciones seguían intactas. Dios necesita que su iglesia tenga esas convicciones claras. Que su fe esté intacta. Porque los que no conocen de Dios nos necesitan. Necesitan que le hablemos de este Dios poderoso, de este Dios que hace milagros, este Dios que lo puede hacer otra vez, este Dios que no tiene límites. Ellos no lo conocen y no entienden nuestra locura de vivir de una manera distinta, de una manera diferente, con convicciones totalmente contrarias a lo que hoy la sociedad nos quiere enseñar y nos quiere mostrar. Y no se trata de tener una mente cerrada. Se trata de seguir el plan de Dios, el propósito de Dios, lo que Dios quiere, porque lo que Dios quiere es mejor a lo que nos puedan llegar a ofrecer. Los jóvenes que se guarden en santidad. Pero eso es de hace... No, ya no existe. Sí que existe. Porque la palabra sigue siendo la misma. No, pero ahora es imposible. Si tus convicciones son claras y firmes, puedes guardarte en santidad. Es imposible. Se puede. Pero eso es cuando tus ojos están puestos en Jesús. Puedes estar firme. No, si no haces nada por izquierda en este país no avanzás. Se puede. Porque no dependemos de lo que podemos hacer por atrás, sino que dependemos de Dios. Y Dios, en su tiempo, siempre obra para nuestro bien. ¿A quiénes? ¿A aquellos que qué? Que aman a Dios. Y los que aman a Dios son los que tienen convicciones firmes y su fe intacta. No hay otra. Es así. Y lo vas a ver en hombres de fe. Hombres que vos decís, este hombre cada vez que predica, cada vez que habla, sus años en el Evangelio, qué tremendo ese hombre. ¿Cómo me gustaría llegar a ser como él? Hay predicadores que los vemos o que los conocemos, decimos, ¡qué tremendo! ¿Cómo hace para que Dios obre
en Él de esa manera. Aquellos que tienen años en el cristianismo, Anacondia, ¿se acuerdan las campañas de Anacondia? Estadio lleno. Y él decía, oíme bien, Satanás. ¡Wow! ¡Qué autoridad! ¿Cómo hace para lograr eso? ¿Cómo hace para predicar de la manera que predica, para orar? Convicciones intactas, su creencia firme y una vida dedicada a Dios. No hay otra. No existe otra manera. Y la forma es enseñando, es educando. Que se pase de generación a generación. Guardar el nombre de Dios, adorarlo a Él, llevar una vida recta y una fe firme en la roca que es Cristo Jesús. Los desafío a que todos aquellos que son padres hablen con sus hijos, enséñenles los valores, cómo se deben comportar, cómo deben actuar. Los que tienen hijos adolescentes, qué dura esta época, ¿no? Pero lo que le enseñás en tu casa nunca se olvida. Pueden tener momentos de rebeldía, pero eso que le enseñaste de chico no se olvida. Qué importante de la niñez enseñarles la palabra de Dios. Dice que aunque fuere viejo, nunca se va a apartar. Pues, no, todavía es chiquito. Ahí tenés que sembrar la fe en ellos. Que ellos tengan la fe puesta en Dios. Cuando son chiquitos tenés que marcarles cuáles son las convicciones de un hijo de Dios. ¿Cuáles son los principios que tienen que guardar? Porque cuando son niños y los padres no lo hacen, esas convicciones, esas creencias, las están sembrando los de afuera. Sus amigos, otros familiares. Y cuando son adolescentes decimos, bueno, está en la edad de que no quiere venir a la iglesia, yo lo dejo. Bueno, pero aunque sea le enseñás en tu casa. No, porque se enoja. No lo agarramos más. Después es un dolor de cabeza. Bueno, pero no quería. ¿Dónde quedaron esos padres que decían, mientras vivas bajo mi techo, se hace lo que yo digo? ¡Ay, qué autoritario! Hay que enseñarles cómo se debe vivir. Los que nos enseñaron así no salimos tan mal. Tuvimos momentos de rebeldía, momentos de entre medio de Babilonia, pero había siempre algo dentro que nos iba marcando que nos estábamos desviando. Y volvíamos al Padre. Y eso provocó que nuestra fe esté firme. Convicciones claras. La fe puesta en Dios. Enseñar eso. Amén.